¿Cuántos están siendo bendecidos por todas estas series que hemos empezado a partir de enero? ¿Verdad que sí? Son bastante importantes y trascendentes y relevantes también para nosotros como iglesia en este tiempo que el Señor está permitiendo que vengamos. Ahora, abran sus Biblias por favor en el Salmo 91. Ahora, les cuento rapidito algo que hace años atrás fuimos con mi esposa a Tarapoto a dar una conferencia de matrimonios y recuerdo que mientras estábamos allí comenzó una tempestad, una lluvia torrencial, un aguacero. ¿Cuántos de ustedes saben de que pues, en la selva pues, la lluvia es muchísimo? Y la lluvia de acá no es nada comparada con la de la selva, ¿verdad? A veces nosotros acá nos sorprendemos, está lloviendo, pero cuando tú te vas para la selva en realidad eso es lluvia, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos que inmediatamente correr para tratar de pues, protegernos debajo de un techo. Entramos a la casa donde nos hospedábamos y de esa manera ya nos protegimos, ¿cierto? Entramos bajo una cobertura y eso nos protegió. ¿Cuántos de ustedes en invierno tienen frío por las noches? Levanten la mano. ¿Ya? Ahora, si tú tienes frío en la noche, ¿qué haces? ¿Cierto? Que te abrigas, ¿verdad? Entonces tienes que ponerte tu sábana, tu cubrecama, tu edredón, tu frazada. Hay algunos que tienen así de frazadas, pero bueno, tú tienes que protegerte y tienes que abrigarte, ¿verdad? Ahora, el Salmo 91 habla justamente de eso. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, miren, cuando tú lees todo el capítulo 91, es precioso. Procura leerlo en tu casa. Es más, algunos de ustedes, los más aplicados, procura aprenderlo. Yo te digo que es un buen ejercicio que aprendas la palabra y sobre todo este versículo, porque habla de muchas cosas que van a ocurrirte. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, escudo y agarre su verdad, y en fin, una serie de mensajes tremendo de la protección de Dios para nosotros, sus hijos. Pero nuevamente acá enfatiza a quiénes, al que habita al abrigo del Altísimo. El título de esta enseñanza es Bajo el abrigo de Dios. Bajo el abrigo de Dios, y gran parte de conceptos que voy a comentar ahora lo leí de un libro de John Bevere, justamente El abrigo de Dios. Ahora, la persona que está bajo cobertura o bajo el abrigo de Dios es aquella que mora bajo la autoridad de Dios, bajo los preceptos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Existe gente que no le gusta sujetarse a ninguna autoridad, a menos que estén de acuerdo con ella. Y siempre la objetan, siempre la cuestionan, siempre la tratan de contradecir. Entonces, algunas preguntas que quiero yo plantearles: ¿cuál es la posición de Dios en todo esto? ¿Debemos someternos a las autoridades a pesar de que sean injustas? ¿Qué pasa si las autoridades son corruptas? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde se pasa la raya? ¿Qué pasa si alguna autoridad te indica, te pide que hagas algo con lo que tú no estás de acuerdo o algo que según tu criterio es malo? Además, ¿por qué tenemos que someternos? ¿Hay algún beneficio en la sujeción? ¿Qué provecho nosotros sacamos? ¿No podemos simplemente ser guiados por el Espíritu Santo? Entre otras preguntas que de repente mucha gente puede plantearse. Pero esta es una enseñanza que tiene que ver con muchas de las dificultades que la gente experimenta dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué cayó que Lucifer cayera? La rebelión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocasionó que Adán y Eva cayeran? Fue también la rebelión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que hace que las personas
se enfríen en su comunión con Dios y eventualmente retrocedan y se pongan como a la deriva en su caminar con Dios? La respuesta es la rebelión. Entonces vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la desobediencia y cómo esta desobediencia afecta la vida de un hijo, de una hija de Dios. Y es como una semilla. Tú siembras esa semilla y ¿cuántos saben de que la semilla va a dar su fruto? ¿Cierto? La semilla va a dar su fruto, quieras o no quieras. Tú la sembraste y esa semilla va a traer su fruto. Y vamos a ver pues la historia de dos personajes en esta mañana que desobedecieron. Y cómo eso también puede alcanzarnos a nosotros si no tenemos el cuidado que vamos a enseñar en esta mañana. Hay gente que considera la obediencia poco importante y eso es precisamente el peligro de que el enemigo de nuestras almas, el diablo, quiere poner, de que no es tan importante, de que no importa, de que la pasemos por alto y cómo eventualmente destruye la vida de sus hijos. Vamos a ver entonces, el primer personaje es Caín. Caín fue el primogénito de Adán, ¿cierto? La Biblia dice que Caín, cuando tú estudias la palabra, era un agricultor. Y tenía su hermano que se llamaba Abel. Abel era pastor de ovejas. Entonces, estos eran los hermanos Caín y Abel. La Biblia dice que con el pasar del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Dios que era del fruto de la tierra. ¿Se acuerdan la historia? ¿Cierto? Y la Biblia también dice que Abel trajo su ofrenda de los primogénitos de su rebaño. Mira, Génesis 4, versículo 4 y 5 dice lo siguiente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda, a ambos, ¿ah? No solamente a la ofrenda, sino a Abel dice, y a su ofrenda. Siguiente versículo, por favor. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, miren, dice la palabra que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Por lo tanto, se ensañó Caín y decayó su semblante. Hay veces o muchas veces nosotros mismos decimos, ven al Señor porque Él te acepta como eres. ¿Cuántos han escuchado esa expresión, cierto? Ahora, ¿hasta qué punto eso es cierto? De repente vamos a mover algunos cimientos de teología en algunos casos, pero ahí según la palabra estamos viendo de que hubo algo que conllevó a que Dios miró con agrado a la persona y a su ofrenda, y algo que conllevó a que Dios no mirara con agrado a esa persona también y a su ofrenda. ¿Ok? Y vamos a estudiar un poquito eso, porque de pronto pues Dios te acepta como eres. Te voy a decir algo, Dios te acepta si te arrepientes. Dios nos acepta si nos arrepentimos. Porque si hay rebelión en nuestro corazón, la Biblia dice que Dios te va a resistir, Dios te va a rechazar, porque el principio de la rebelión es la soberbia, es el orgullo. Y dice la Biblia que Él resiste al soberbio. Por lo tanto, si en mi corazón hay rebelión, si en mi corazón hay cosas que no están de acuerdo a lo que Dios ha preestablecido, no es que Dios me va a poner una barrera, Dios me va a poner un pare, como se dice en ese sentido. John Bevere dice lo siguiente: nuestra teología actual sobre la aceptación incondicional por parte de Dios no es correcta. Es más, es peligrosa porque elimina el temor del Señor de nuestros corazones. O sea, es el temor de Dios lo que nos guarda de pecar y lo que nos aparta del pecado. Si hay una vida constantemente en pecado, entonces no hay temor de Dios en el corazón y por lo tanto ahí existe el peligro. Caín y Abel fueron criados en un lugar donde se invocaba el nombre del Señor. Ellos trajeron su ofrenda a Dios, ambos servían a Dios. No es que Caín era pues como algunos dicen, un patejudas, ¿no? No es que Caín se iba de juerga en juerga, y no es de que Caín tenía 80 mujeres y llegaba todos los días drogado, era un hombre abusivo. No dice nada de eso, no era un hombre que no quería ir a la iglesia. O sea, no pienses que Caín era un hombre totalmente perdido, no era así. De pronto, en este tiempo, Caín y Abel serían miembros de la iglesia.
congregantes, traían sus ofrendas a Dios, se congregaban, cantaban las alabanzas, todo lo demás, ¿cierto? La ofrenda de Caín vino por el sudor de su frente, el sudor de su rostro, dice la palabra del Señor. ¿Ok? Pero vino del fruto de la tierra, tierra que Dios había maldecido, según Génesis 3 del 17 al 19. Ahora la pregunta en esta mañana que nos planteamos es, ¿por qué no aceptó Dios a Caín cuando había trabajado tan duro? ¿Se han preguntado, se han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios no aceptó a Caín y la ofrenda que él estaba trayendo? La respuesta está con sus padres. En el huerto del Edén todo tenía cobertura o una cubierta. Por ejemplo, los animales tienen piel, ¿cierto? Y pelaje, ¿cierto? Los peces tienen escamas, ¿verdad? Las aves tienen plumas, ¿cierto? Pero en el caso del ser humano, Adán y Eva eran la excepción porque no tenían una cobertura física que los proteja de la desnudez, ¿cierto? Mira, Salmo 8:5 dice lo siguiente: lo coronaste de gloria. La palabra coronaste en el original, en el hebreo, dice lo rodeaste de gloria. O sea, en otras palabras, la misma gloria que Dios puso en ellos creó algo que los protegía visualmente y los cubría de la desnudez física. ¿Me dejo entender? O sea, lo coronaste de gloria, lo rodeaste de gloria. Era una gloria tan abrumadora que no se lograban ver físicamente desnudos ellos. No, era totalmente ajeno a la desnudez. Por eso dice la palabra en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, la idea de usar ropa no pasaba por las mentes, no era necesario. Pero eso cambió el día que pecaron. El día que pecaron, dice la palabra, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ¿qué cosa? Que estaban desnudos. La palabra conocieron habla de que adquirieron un conocimiento al que antes ellos nunca habían tenido. Y en el versículo 11 de Génesis 3 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice la palabra. ¿Ok? Miren, esa expresión, ¿ah? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Por eso que la fuente del conocimiento es la clave del destino tuyo y de tus hijos. O sea, ¿de dónde obtienen la información? No sé si a ustedes les ha pasado, cuando mi hijita Verónica era chiquitita, recuerdo que ella, una ocasión llegó a la casa con sus 3 o 4 añitos y empezó a hablar una lisura. Y de pronto mi esposa y yo nos miramos, ¿quién le enseñó? En la casa no hablamos esas cosas, ¿cierto? Y luego ahí tratando de indagar con mi hijita entre broma y broma, y empezamos a conversar con ella, hijita, ahí tratando, y al final, hijita, ¿quién te enseñó? Ah, un amiguito del colegio me dijo. Y Verónica repetía y repetía y repetía esa palabra, de pronto sin saber qué es lo que estaba diciendo, pero la pregunta importante, ¿verdad? Que un padre se hace, ¿quién te enseñó? Y eso es lo que Dios está diciendo acá, en Génesis 3:11. ¿Quién te enseñó? ¿De dónde obtuviste esa información? ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión sobre la desnudez si yo nunca te hablé de eso? O sea, la cosa no es qué sabes, sino cómo lo supiste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo supiste eso que ahora tú concluyes? ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo llegas en la vida a las conclusiones que llegas? ¿Te has planteado eso? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo llegas a esas conclusiones? Es porque alguien te enseñó. ¿De dónde aprendiste esas cosas? Entonces ellos cubrieron su desnudez con hojas de higuera, dice la palabra. Pero igual se sentían desnudos, porque dice la palabra que se escondieron, no obstante tener hojas de higuera, porque esa no era la forma. Dios les mostró cuál era la forma de la cobertura que Él había diseñado. ¿Sabes cómo fue? Matando un animal inocente para ponerles sobre sus cuerpos y cubrir la desnudez de ellos. ¿Me dejó entender? Ese animal inocente tenía que ser muerto y luego esa piel iba a cubrirlos a ellos de su desnudez. Y en el futuro, o tiempo después, Jesucristo fue ese cordero inocente y sin mancha que tuvo que ser muerto
para luego nosotros cubrir nuestra vergüenza y nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es lo que la palabra nos enseña. Ahora, en Hebreos 11:4, mira lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, el escritor de Hebreos iguala la fe de Abel, ¿sabes a qué? A la obediencia. Para Dios la verdadera fe implica obediencia. Repite conmigo, fe y obediencia. Fe y obediencia. Obediencia y fe. Obediencia y fe. Son como gemelos. Van de la mano. Fe y obediencia. Si dices creer, tienes que obedecer. Abraham le creyó a Dios y se fue de Ur de los Caldeos y se fue al lugar donde Dios le indicó que debe ir. ¿Estamos de acuerdo? Fe y obediencia, repite conmigo. Obediencia y fe. Entonces, en la antigüedad los israelitas traían sus ofrendas como adoración a Dios, pero no querían obedecerlo. La forma más alta de adoración es la obediencia. Génesis 4:7, Dios le está hablando a Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, en otras palabras, el pecado está al acecho, el pecado está a la puerta. El pecado está listo para tomar el control de tu vida y para dominarte. Pero dice, tú debes dominarlo. Tú debes enseñorearte sobre el pecado, no el pecado debe enseñorearse sobre tu vida. ¿Y cuál es el requisito o la fórmula? La obediencia. La obediencia es el método de la protección de Dios para nuestras vidas. Eso lo dijo el doctor Edwin Lewis Cole. Ahora, miren, la Biblia habla... Nuevamente dice en el versículo 4 de Génesis 7, la segunda parte, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, si no haces el bien o si no obedeces, el pecado está a la puerta. O sea, en otras palabras, habla de una puerta, ¿ok? Que se puede abrir o que se puede cerrar. El pecado abre una puerta a algo. Eso es lo que está tratando de darnos a entender. Dice, nuevamente, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esa puerta representa las cosas a las cuales damos entrada a nuestra vida. O sea, en otras palabras, el pecado conlleva a que se abra una puerta que luego ya no vas a poder abrir. Cerrar. El pecado deja una puerta abierta y algo se va a meter porque esa puerta está abierta. Y debido a que esa puerta está abierta dentro del círculo cristiano, hay mucha gente que está sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque la puerta quedó abierta. Y al quedar abierta la puerta, el pecado se filtra. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que en la noche pueden dejar su casa con la puerta junta sin cerrarla? ¿Cuántos creen que es necesario cerrar la puerta de su casa antes de dormir? ¿Cuántos la dejan abierta? Levanten su mano, de par en par. Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que cuidar tu casa, ¿cierto? Tienes que cuidar a tu familia, a tus seres queridos, a tus hijos, ¿verdad? Que es importante las pertenencias que tienen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si dejas la puerta abierta, entonces te expones tú, expones a tu familia y expones todas las cosas que tú puedas tener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Amén? ¿Ok? Entonces, hermanos, miren, cómo la palabra dice de que si no hicieres el bien o si no obedecieres, el pecado está a la puerta. O sea, cuando desobedecemos, la puerta queda abierta no solamente al pecado, sino que lo que es más peligroso, a las consecuencias del pecado. ¿Amén? Entonces, una cosa es el pecado y otra cosa es las consecuencias del pecado. Y cuando las consecuencias del pecado te alcanzan, agárrate, ay, ay, ay. Mira a la persona, tú dile, ay, 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 ay. Pero hazle así, ay, 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 ay. Ya fuiste. ¿Por qué?
porque las consecuencias van a llegar, y en el libro de Números dice la palabra, tu pecado te alcanzará. No solamente el pecado, no solamente las consecuencias del pecado, pero también abres la puerta, ¿sabes a quién? Al mismo diablo. Porque el diablo se empodera, ¿sabes cómo? Con la desobediencia. O sea, el diablo adquiere poder por la desobediencia. O sea, bien interesante, hermanos, porque yo pregunto en esta mañana, ¿cómo puede un hombre que comenzó sirviendo a Dios terminar como un asesino? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo es que un hombre que comenzó trayendo su ofrenda, congregándose como un creyente regular en el siglo XXI, cómo es que una persona de esas características terminó como un asesino? ¿Sabes lo que pasó? Él abrió la puerta. Pero para llegar a tanto, sí, para llegar a tanto. Es que de pronto Caín minimizó, y ese es el peligro del pecado, cuando lo minimizas. Cuando minimizas sus consecuencias, cuando minimizamos los estragos que podrían causar en nuestra vida. Si abrimos la puerta solamente un poquito, es como una represa con una pequeña grieta. ¿Cuántos creen que debemos cerrar la grieta y reforzarla? ¿Cierto? ¿Cuántos creen de que no importa que la grieta se quede así? No. Porque una pequeña grieta en una gran represa va a conllevar a que eventualmente la fuerza tremenda de esa agua que está acumulada ahí salga con mucho poder y cause estragos y destruya todo lo que está a su paso, ¿cierto? En lo espiritual exactamente lo mismo. Una pequeña grieta, un pequeño agujero, por más pequeño que sea, va a destruir tu vida y eventualmente pues va a causar estragos en nuestras vidas cristianas. Y a través de los años he visto a muchas personas que comienzan con un fervor en las cosas de Dios. Son activas en la iglesia, constantemente hablan a otros de Cristo. Como Caín, comienzan diligentemente, pero con el pasar del tiempo se exponen áreas que no están sujetas a Dios. Se exponen áreas que ellos son sus propios amos y deciden no depender de Dios. Como en el caso de Caín, siempre tienen que ver, por lo general, por la falta de sujeción a la autoridad de Dios misma o también de la autoridad delegada de Dios. Porque Dios también tiene una autoridad delegada, ¿cierto? Y he visto pues cómo muchas personas se rehúsan someterse a la voluntad de Dios o a la autoridad delegada y persisten en su propia autoridad ellos mismos. Y solamente es cuestión de tiempo para que la iniquidad empiece a germinar en el corazón de esas personas. De pronto no se manifiestan asesinatos como en el caso de Caín o en pecados así grandes de repente o vergonzosos, pero de repente se manifiesta por medio de la avaricia, del rencor. Se manifiesta por medio de los chismes, pecado sexual, un sinnúmero de otras cosas. O sea, lo que ocurre es cuando esa puerta queda abierta, como estamos hablando, cuando la puerta queda abierta, entonces lo que pasa es de que nos cegamos a la magnitud de lo que el pecado puede traer en la vida. Quedas ciego y ya no logras ver el peligro en el que estás o en el que estamos inmersos. Yo les pregunto, si alguien le hubiese dicho a Caín cuando era joven, cuando estaba sirviendo a Dios, cuando traía su ofrenda, todo contento con su hermano Abel y se congregaban juntos en la casa de Dios, si alguien le hubiese dicho, un día tú matarás a tu propio hermano, ¿qué hubiese respondido Caín? No, yo no lo voy a hacer, nunca en la vida, porque yo amo a mi hermano. Eso es lo que uno de pronto diría, pero ¿qué fue lo que pasó en el camino? Y eso es lo que yo quiero llamar la atención de ustedes. O sea, hacer algo impensado no fue de la noche a la mañana. Fueron una serie de situaciones y la puerta que se estuvo abierta por mucho tiempo y el pecado siguió entrando, el pecado siguió entrando, el pecado siguió entrando, empezó a tener control de la vida y debido a la desobediencia continua de esta persona, de este cristiano, de esta cristiana, vino los estragos en la vida. Y lo conllevó a hacer cosas aún impensables. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo de Dios. El siguiente personaje, Saúl, también muy conocido.
Saúl. La Biblia nos enseña que Saúl fue el primer rey de Israel. Pero Saúl desde su inicio prácticamente coqueteaba con la desobediencia, no se sometía a la voluntad, a la autoridad de Dios. En 1 Samuel 15, mira lo que dice en el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, el mandamiento fue muy específico, muy directo. Nada de lo que tenía Amalec podía seguir con vida. Ahora, de pronto son cosas que tú no las entiendes. Porque yo diría, ¿cómo voy a matar a animales inocentes? ¿Cómo voy a matar a las mujeres? Y aún dice ahí, mata a los de pecho, a los niños de pecho. Yo no diría, qué cruel es Dios, ¿cierto? En este momento no vamos a explicar todo el contexto que conllevó a que Dios le pidiera eso a Amalec. Pero una clave sí que debes aprender en esta mañana, lo he enseñado muchas veces, cuando no entiendes, no justifica tu desobediencia. O sea, aún no entiendas, sigue obedeciendo. Aún no entiendas, sigue obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Aunque tú no estés de acuerdo, si tú tienes un punto de vista y Dios tiene otro punto de vista, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que tu punto de vista dice o lo que el punto de vista de Dios dice? Mira a la persona, tú dile, ¿qué vas a hacer? Dile, ¿qué vas a hacer? Yo te aconsejo algo. Yo te aconsejo que tú te sujetes al precepto de Dios. Así en tu mente tú lo creas de otra forma. Así en tu mente tú no lo entiendas, no lo digieras, no estés de acuerdo, eso no importa. ¿Cuántos de ustedes, cuando sus hijos querían ir para allá, tú los llevas para allá, tú has prevalecido con tus hijos? Levanten la mano. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tú sabes que eso es lo que papá o mamá dice, eso es lo que tienen que hacer. Y en ese momento pues no le puedes explicar a tu hijo, de repente tu hijo llora, patalea, chilla, pero igual tú vas a llevarlo donde tú has determinado que él debe ir. ¿Por qué? Porque es tu hijo, es tu hija, tú lo amas y tu hijo tiene que someterse a las buenas o a las malas, ¿cierto? Entonces Dios le dijo esto a Saúl. Y mira lo que hizo Saúl, versículo 8 y 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dios le dijo, mata aún al rey, y le perdonó la vida. Mira, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, Saúl hizo el 99% de lo que se le ordenó. ¿Sabes a dónde voy, no? Pastor, pero si yo he hecho casi todo bien, solamente en esta pequeña cosa he fallado. Hola. O sea, la mayoría de nosotros puede ver obediencia en Saúl, ¿cierto? ¿Cuántos ven obediencia en Saúl? ¿Sí? Hizo todo casi bien, 99%, pero para Dios fue desobediencia. O sea, un 99% de obediencia y 1% de obediencia para Dios es igual a desobediencia. La obediencia parcial no es obediencia ante los ojos de Dios. Qué fuerte, ¿no? Una obediencia casi completa es desobediencia para Dios. Y ¿sabes qué es peor? Según la palabra, es rebelión. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos, verdad? Pero tú te fijas en las 20 cosas que hice mal y no en esa cosa que hice bien. Y oramos a Dios, Señor, pero. Y Dios te dice, no, yo quiero una sujeción y una obediencia 100%. Ahora, esa no fue la primera vez que Saúl desobedeció. Anteriormente, en tu casa puedes buscar en 1 Samuel 13, Dios también le dijo a Samuel, espérame hasta que yo llegue. Perdón, Samuel le dijo a Saúl, espérame hasta que yo llegue. Y no esperó Saúl, esperó los 7 días que Dios le dijo, y como vio que el profeta no llegaba, él mismo se despachó, comenzó a hacer el sacrificio, y luego vino el profeta y dijo, ¿por qué desobedeciste? O sea, ya en este sentido, había un patrón de desobediencia en la vida de Saúl. Yo quiero preguntarte, ¿tú recuerdas la primera vez que pecaste luego que te convertiste? ¿Cuántos recuerdan? Levanten su mano, yo lo recuerdo. ¿Algunos de ustedes recuerdan? La primera vez que pecaste luego que te convertiste. Ahora, tú sientes como una daga que te traspasa, ¿verdad? Ay, pequé, Señor. ¿Verdad?
¿Qué es lo que pasa? La convicción del Espíritu Santo te está redarguyendo. Has hecho mal, has pecado y tú lo sientes en tu corazón, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nos justificamos? ¿Qué pasa si lo dejamos pasar por alto y no nos arrepentimos con sinceridad? ¿Sabes lo que pasa? Nos colocamos en la posición de repetir el mismo pecado. ¿Por qué? Porque lo minimizamos. O sea, cuando tú minimizas la obediencia y justificas aquello que estás haciendo, te colocas en la posición de repetir lo mismo la siguiente vez. Y lo segundo que ocurre es de que un velo de engaño empieza a cubrir tu corazón. ¿Ok? Un velo de engaño empieza a cubrir. O sea, número uno, te pones en la posición de repetir el mismo pecado. Y número dos, se coloca un velo sobre tu corazón. Y ese velo cada vez se hace más grueso. En la siguiente ocasión que pecamos, no sentimos el puñal tan afilado como la primera vez. Ya no lo sientes tanto. De nuevo nos justificamos. Sientes un poco de incomodidad de pronto. La próxima vez que transgredimos o que desobedecemos, ya como que ya casi nada, no pasa nada, nos justificamos de nuevo. Y eventualmente, ¿sabes lo que pasa? La conciencia se cauteriza. ¿Por qué? Porque el velo del engaño, del pecado, se hace cada vez más grueso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que Dios hace en estos casos? Hace tres cosas. El proceso tiene tres pasos. Número uno, Dios intenta alcanzar a la persona por medio de la convicción del Espíritu Santo. Lo que le dije al comienzo, esa daga que atraviesa, ay, tú sientes, has pecado, has hecho mal. Y eso conlleva a arrepentirnos, ¿cierto? Número dos, Dios envía un mensajero. En el caso de Saúl, vino el profeta Samuel. Puede ser el pastor de la iglesia, puede ser un libro que estás leyendo, puede ser alguna otra prédica que escuchaste, puede ser tu padre, tu mamá, algún ser querido, yo no sé. Pero Dios envía un mensajero que te habla aquello que estás haciendo mal y te exhorta a arrepentirte. Y número tres, si la primera no funcionó, si la segunda no funcionó, Dios intenta alcanzarnos mediante juicio. ¿Sabías eso? Dios nos alcanza por medio del juicio. En muchos casos por medio de dificultades, accidentes tremendos, alguna enfermedad u otro tipo de aflicción. Mira, me encanta el Salmo 119, versículo 67. Subréyanos en sus Biblias y apréndalo. Dice lo siguiente: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. O sea, en otras palabras, ahora ando derechito, Señor. Yo solía desviarme, pero tú me disciplinaste. ¿Y sabes qué? Gracias por la disciplina de Dios. Amén. Gracias por la disciplina de Dios. Versículo 75 dice: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. ¿Cuánto necesitan la disciplina de Dios? Levanten sus manos. Lo necesitaba. El salmista necesitaba. Y yo también necesito la disciplina del Señor. Y yo he conocido, hermanos, gente cristiana que se alejan de Dios y viven como en el mundo vivían. Al comienzo parece todo bien, pero luego empiezan a evidenciarse las consecuencias del pecado. Sus vidas vacías. Y tratan de llenar el vacío como en el mundo, con la fiesta, con la juerga, con los amigos, etcétera, etcétera. Yo conocí el caso de un hombre que por persistir viviendo lejos de Dios, Dios lo tuvo que disciplinar. ¿Sabes qué? Un accidente tremendo que tuvo y perdió una pierna. ¿Sabes qué? Derechito regresó a la casa de Dios. Derechito. El primero que llegaba, aún con la invalidez permanente que ahora tenía, incapacidad permanente por Dios, le faltaba una pierna, pero Dios tuvo que conllevar a eso. ¿Sabes para qué? La Biblia dice, para que no seamos condenados con el mundo. Porque tu alma no se va a perder. Y Dios va a hacer, dice la palabra, estamos bajo la mano de Dios. Amén. Nadie me los arrebatará de mi mano, dice el Señor. Estamos seguros en las palmas de Dios, pero no provoquemos al Espíritu Santo. No tentemos al Espíritu Santo. No estemos ahí una y otra vez, hermanos. Seguimos con la historia de Saúl y terminamos. Capítulo 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú, Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo pregunto, ¿había cumplido o no había cumplido? No había cumplido, pero él pensó que había cumplido. Eso es lo que el pecado hace. No te das cuenta del pecado. Samuel entonces dijo:
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió de Amalec: los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, cuando uno peca, transfiere la culpa de su pecado a los demás. En vez de arrepentirme, yo transfiero mi culpa y mi pecado hacia los demás. Yo estaba dispuesto, pero la gente me forzó, siendo él el rey. Imagínate ese argumento. Un hombre con un corazón no arrepentido le echa la culpa a otros cuando es sorprendido en desobediencia. ¿Y qué es lo que Dios le dijo por medio del profeta? Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo: cuando llegaste eras humilde, eras manso, eras un hombre sencillo, eras un buen pata, todo lo demás. ¿Qué es lo que ha cambiado en tu vida ahora que eres un rey? ¿Te crees lo máximo? ¿Crees que sabes más que yo? Dios le decía. ¿Crees que tu sabiduría es lo máximo? ¿Tú te crees el rey superior a todos los reyes de la tierra? ¿Aún te crees superior a mí? ¿Tú crees que vas a usurpar mi lugar? ¿He dejado de ser Dios? O sea, yo me imagino a Dios confrontando a Saúl con su pecado de desobediencia. ¿Por qué no buscas lo correcto? ¿Por qué no vuelves a tus inicios cuando recién me conociste? Cuando tenías un corazón tierno. Cuando tenías un corazón que la primera reprensión te ponías a llorar y no podías contenerte. Pero ¿qué ha pasado? Que tu corazón se ha engrosado. El velo de engaño ha corrompido tu corazón y ahora no disciernes la verdad del error. Y eso es lo que le había pasado a Saúl. ¿Qué pasó al hombre humilde y modesto que vino en primera vez? Yo pregunto, ¿sabemos más que Dios nosotros? ¿Nos creemos superiores a Dios? ¿Y por qué a veces hay soberbia en nuestro corazón entonces, hermanos? De algo que tenemos que tener mucho cuidado es de la soberbia en nuestro corazón. Finalmente, versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que obedezcas, porque Saúl pensaba hacer sacrificios de paz para Dios, un sacrificio agradable a Dios con esos animales que habían recuperado del botín, cuando Dios dijo que lo destruyeran. O sea, en otras palabras, ¿se complace Dios en el sacrificio que hagas más que en la obediencia? O sea, ¿la obediencia va a quedar de lado por tu sacrificio? No va a quedar de lado y no va a quedar impune tampoco. Entonces, nuevamente vemos a Saúl minimizando lo que era la obediencia. Y miren, y lo importante acá, en el versículo, dice, acá dice, porque, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Esta palabra como, o sea, como pecado de adivinación, en el hebreo original no dice eso. ¿Saben cómo dice en el original? Dice, porque pecado de adivinación es la rebelión. O sea, pecado de adivinación, o sea, una persona creyente que se revela, para Dios es un brujo, un hechicero, un adivino, según la palabra del Señor. Y suena fuerte, ¿verdad? Porque uno conscientemente no va a caer en actos de hechicería o de brujería, pero para Dios la rebelión es sinónimo de adivinación, es sinónimo de brujería. Ahora, la brujería te hace pensar de pronto en una mujer, en una bruja que en su escoba, ¿verdad? Con su nariz largaza, con sus uñas gigantes, vestida de negro, ¿cierto? En una escoba volando, ¿cierto? No es así, hermanos. Adivinación viene del hebreo kesem,
brujería, hechicería. O sea, en otras palabras, abrimos otra puerta más grande todavía al poder mismo del infierno de Satanás por la rebelión. O sea, la rebelión abre la puerta al mismo diablo y damos autoridad y acceso a nuestras propias vidas. Nuestra vida, o sea, la meta de Satanás, ¿sabes cuál es? En un programa de televisión, escuché un reportero habló sobre el primer mandamiento de la Biblia satánica. ¿Sabes lo que dices? El primer mandamiento de la Biblia satánica es: harás lo que desees. El primer mandamiento de la Biblia satánica: harás lo que desees. ¿Y qué dice el Salmo 48? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Y el siguiente versículo, Juan 5:30, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, Jesús mismo no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero Saúl no se arrepintió. Y la Biblia dice, cuando tú lees el capítulo 16 de 1 Samuel, dice que debido a que no se arrepintió Saúl, abrió un acceso legal al poder del diablo, porque la Biblia dice que luego un espíritu malo comenzó a mortificar a Saúl. Y luego venía David con el arpa para tocar para que el espíritu se vaya, el espíritu malo. O sea, Saúl por su desobediencia abrió la puerta para que el mismo diablo empiece a causar estragos en la vida de Saúl. Y otra pregunta que yo haría a Saúl sería: Saúl, o mejor dicho, una afirmación: va a venir el día en que tú vas a matar a 85 sacerdotes inocentes, vas a matar a sus esposas, a sus hijos, en un arranque de rabia. Si tú le hubieses preguntado eso a Saúl en sus inicios, ¿qué te hubiese contestado Saúl? No, en la vida, estás loco. Yo en la vida haría eso. O sea, la desobediencia te puede conllevar a cosas impensables, a cosas que tú nunca te imaginaste. Te puede llevar al punto que tú nunca te imaginaste que llegarías, porque así de peligroso es la rebelión, hermanos. ¿Cuántas veces yo he visto pasar esto? No solo con otras personas, conmigo mismo, hermano. Momentos en los que yo coqueteaba con el pecado, con la desobediencia, y Dios tuvo que disciplinarme de una manera bastante fuerte. Cuando tú no te haces cargo y entras en rebelión, el diablo se va a hacer cargo. Y esta enseñanza de repente es un poco fuerte, hermanos, pero prefiero ser directo y enseñarles lo que la Biblia dice para que cause en nosotros arrepentimiento. Y yo soy el primero que necesito eso. ¿Cuántos de ustedes necesitan arrepentimiento? En diferentes áreas. En diferentes áreas. Levanta tu mano, no la bajes. Quiero ver tu mano. Porque para levantar la mano no hay que tener vergüenza. La vergüenza debe ser si continuamos en el pecado. Eso es vergonzoso. Pero sé que hay gente que levanta su mano es porque sienten que el Espíritu Santo los está confrontando en alguna área de la vida y Dios dice: ya basta. ¿Cuánto dice conmigo? Ya basta. Ya basta. Y Dios te dice: ya basta, por favor, basta. El Espíritu Santo te está confrontando en este momento. Lo número 2 que le dije también: alguien, un mensajero te está confrontando, el pastor los está confrontando y yo mismo me estoy confrontando. El número 3, yo no quisiera que le pase a nadie: el juicio de Dios viene sobre sus hijos. Yo no quiero eso. Por eso aprendamos a las buenas. Aprendamos rapidito. Antes que mañana nos lamentemos, hermanos. Quiero que se pongan de pie en esta hora, por favor.